Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en Palma de Mallorca el año de 1970. Juega con blancas Vlastimil Jor y juega con negras Bobby Fischer. Es una defensa siciliana. Empecemos. Jor empieza con E4 y Bobby responde con C5. Caballo C3, D6, caballo F3, A6 para evitar el salto de caballo en la casilla B5, como también evitar que el alfil se coloque en esa casilla y dé a jaque al rey. G3 para realizar el fianchetto de rey. La blanca juegan el caballo en C6, alfil G2, alfil G4 atacando al caballo, clavándolo, H3 atacando al alfil, el alfil se cambia por caballo, alfil por caballo, alfil por alfil, G6 para realizar el fianchetto de rey, D3, alfil G7, A4 con la intención de movilizarlo a la casilla A5, E6, el alfil se coloca en G2, caballo E7 con la intención de que también las negras puedan enroscar, están expeditas, las blancas se enroscaron, las negras se enroscaron, alfil es 3, dama A5, y el jugador de la blanca juega el alfil en D2 y las negras temen a un descubierto, por ese motivo que juega la dama C7. La dama blanca se ubica en B1 con la intención de poder movilizar después su peón. Caballo D4, A5, atacando la casilla B6, caballo C6, caballo D1 con la intención de movilizar el peón a E3 y atacar al caballo, C4 invitando el cambio de peones, peón por peón, caballo E5 atacando al peón, el alfil se coloca en E3, ataca al caballo, caballo por peón, torre A4 atacando al caballo, pero el caballo está defendido por la dama, el otro caballo está defendido por el alfil. Las negras juegan la torre en C8, dominando la columna C. Las blancas juegan alfil por caballo, alfil por alfil, dama A2, atacando al caballo. Las negras juegan el alfil en F6, C3, alfil D8, peón B4 y Bobby juega el alfil en F6, nuevamente, atacando el peón C3. Las blancas juegan la torre en E1, protegiendo a su peón. Las negras juegan torre D8 con la intención de movilizarlo posteriormente a D5. La dama se coloca en E2. Bobby juega rey en G7. Aquí el rey está protegiendo a su alfil. Torre A2. A5 para evitar que el peón pueda avanzar. Las blancas juegan el peón H4 evitando que el peón negro pueda avanzar en B4. Dama D7, rey H2, caballo E5, todos los movimientos son eminentemente tácticos, torre C2, caballo G4 dando jaque, el rey se coloca en H1, torre C7 con la intención de doblar torres, alfil H3 atacando al caballo, el caballo se coloca en E5, caballo E3, dama A4
D4 con la intención de movilizarlo en el casillero B3. Por ese motivo las blancas jugaron la torre en B1, caballo C4. Aquí se está invitando al cambio de caballos. Torre A2, se ataca a la dama se coloca en C6, caballo por caballo, dama por caballo, dama por dama, torre por dama, peón B5, invitando al cambio de peones, alfil por peón, peón por peón, peón por peón, torre B6, atacando el peón A6, torre por peón, torre por peón, torre E1 jaque, el rey se coloca en H2, D5, torre C6, y Bobby juega la torre en A1, invitando al cambio de torres. El blanco acepta, torre por torre, alfil por torre, A6, el alfil se coloca en D4, evitando que el peón siga avanzando. Torre C2 con la intención de colocarse en el casillero A2 y de ahí proteger el avance del peón. Rey F6, F4, torre B8, torre A2, alfil A7 y se evita de esa forma el avance del peón. Alfil F1 se protege al peón blanco. Rey E7, rey G2, rey D6, el alfil se coloca en D3, torre B3 atacando al alfil, el alfil retrocede a E2, peón F6, torre D2, torre A3, atacando al peón que está defendido por el alfil D3, alfil B6, y vemos que si las blancas toman el peón, descuidarían al peón A6, que sería tomado por la torre. La torre blanca se coloca en D1, torre A2 dando jaque, rey F3, alfil D4, peón G4 invitando al cambio de peones, la torre se coloca en A3 y clava al alfil. El rey se coloca en G2 desclavando al alfil, el alfil se coloca en E3 y está atacando al peón. El rey se coloca en F3 atacando al alfil, el alfil retrocede a C5, rey G3, peón E5 de Bobby, muy bien, imitando el cambio de peones, peón por peón, y Bobby tiene dos peones centrales fortísimos. Rey G2, peón por peón, alfil por peón, torre por peón, rey G3, rey E6, peón H5, alfil E3, controlando el avance del peón, rey por peón, torre A4 jaque, el rey se coloca en F3, ataca al alfil, el alfil se coloca en H6 como una cuña y ese peón no avanza. Torre B1, peón C4 jaque, y el rey se coloca en G3, obviamente porque no podía penetrar al campo del negro. Torre A3, dando jaque, rey se coloca en G4 y Bobby muy bien se juega en E5. Torre B8 para poder colocarse la torre en E1 y dar jaque al rey. Torre A1 también para atacar al rey.
torre E8 jaque, rey F5 y luego las blancas juegan F5. Torre F1 jaque, el rey se coloca en E6, peón E3 con la intención de coronar. Y ante este movimiento, el jugador de las blancas, Jor, le da la mano a Boyfich y le expresa que abandona a las blancas por su situación caótica. Hemos visto que por mucho tiempo la posición estaba equilibrada, pero se rompió el equilibrio debido a los magníficos movimientos tácticos de Bobby, que poco a poco fue agrandando su ventaja posicional. Amigos, vamos a analizar todavía las jugadas que van a venir. Vamos a analizar. Aquí las blancas pueden jugar la torre en D8. El negro jugaría en E2. Torre por peón. El rey se va a E3. Torre E5 jaque. Rey en F3. Alfil E4 jaque. Rey en F2. Alfil D3 se ataca al peón. Peón va a E1, dama, torre por dama y torre por torre, rey F1, rey E3, alfil B5, rey D4, alfil A4, torre F1, rey F6 atacando al alfil, el alfil se colocaría en F8, peón F6, rey E5, peón H7, torre F6 jaque, rey G5, alfil G7, alfil B3, torre F3 atacando al alfil, el alfil se colocaría en G8, torre G3 jaque, rey H5, rey F4, y vemos que aquí las negras ganan sí o sí, porque aquí las blancas se encuentran en una red de mate. Bueno, amigos, les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta partida. Suscríbanse y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.